Hola familia, bienvenidos a la Iglesia Vida. Yo soy Valeria Santiago y estas son las noticias de la semana. Iniciamos con Noches Vida, una reunión que tenemos en medio de nuestra semana y es como un oasis para nosotros. Ven y celebra todos los miércoles a las 7:15 p.m. Y si eres adolescente, recuerda que tenemos la Teens Night en el auditorio pequeño al mismo tiempo de nuestra reunión. Nos vemos. Y si quieres escuchar de la mejor música y la mejor programación, no olvides que tenemos Vive Radio. Sintonízala por la 104.5 de FM. Tenemos los mejores programas y los mejores locutores que te dejarán un mensaje edificante. Y si quieres escuchar la radio sin límites, descarga Seno Radio. Es muy fácil descargar la aplicación en todos tus dispositivos, o bien puedes hacerlo escaneando el código QR que está apareciendo en pantalla. Te cuento que uno de los grandes tesoros de Iglesia Vida es Pasos para la Recuperación, un curso de 18 semanas que estoy segura que cambiarán el rumbo de tu vida. Iniciaremos el lunes 10 de febrero, así que si tú quieres ser parte de esta generación, acércate en el lobby a Juan Luis Lira para más información. Familia, estas fueron las noticias de la semana. Para mayor información, escanea el código QR que está apareciendo en pantalla o bien mándanos un mensaje a nuestro WhatsApp. Ahora te invito a que dispongas tu corazón, pongas tu teléfono en silencio y demos un fuerte aplauso al conferencista de hoy. Hola. Buenos días, iglesia. ¿Cómo está? ¿Bendecidos? Muy bien, bienvenidos a casa, bienvenidos a Iglesia Vida. Un domingo más, qué increíble, ¿no? Yo creo que la alabanza estuvo excelente. Nuestro pastor nos enseñó algo grandioso con la ofrenda y yo sé que Dios está en este lugar. Así que voltea con la persona que tienes a un lado y dile qué bien te ves hoy. Y no sé si haya personas que el día de hoy nos acompañen por primera vez. Si puede levantar su mano, alguien que nos acompaña por primera vez. Acá vemos una mano, súper bien. Acá vemos otra mano. Muy bien, bienvenidos. Qué bueno que estés acá en casa. La verdad nos sentimos muy emocionados, nos sentimos muy felices. Y como decimos todos a la cuenta de 3, vamos a decir bienvenidos. 1, 2, 3. Eso. Bien, vamos a compartir hoy un poco de la palabra de Dios, pero antes quiero saludar a todos los que nos ven por la transmisión en Facebook, en YouTube, a los que nos escuchan por la radio, les mandamos un gran saludo, les invito para que se queden allí, porque yo sé que Dios tiene algo muy especial para ustedes. Y también quiero expresarles que obviamente estoy emocionado, no me había tocado estar un domingo y a veces sí me pongo a pensar en decir, es que van a ser 2 veces. Entonces, que me salga bien, igual la próxima vez vamos a ver. Pero la verdad estoy muy emocionado, muy agradecido por la confianza de nuestro pastor. Fue muy valiente al confiar en mí, le agradezco por su confianza. Y también pues muchas gracias a todo el equipo pastoral, a la familia pastoral, a los ancianos por permitir que jóvenes estemos acá compartiendo y un poquito de lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, ¿va? Entonces, ¿te parece si antes oramos? Y le decimos a Dios que sea Él que nos hable, que el Espíritu Santo esté en este lugar y toque nuestro corazón y pueda darnos un nuevo entendimiento. ¿Estás de acuerdo? Bien, oramos. Padre, estamos en tu presencia, Señor. Hoy te damos gracias porque es un domingo más. Un domingo, Señor, donde queremos adorarte, donde venimos, Señor, porque tú eres el centro. Pero también, Señor, entendemos que tú quieres hablarnos, que tú quieres comunicarnos algo, Señor, para entender nuestro propósito en la vida y cómo podemos contribuir a nuestra sociedad. Te pido que hoy nos des un nuevo entendimiento, que tú abras, Señor, nuestra perspectiva, Señor, y podamos entender qué es lo que tú tienes para nosotros y qué es lo que quieres hacer con nosotros en este año. Señor, te damos gracias porque has sido bueno, porque has proveído, Señor, a nuestra vida, porque has visto por nosotros. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús, amén. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso a Dios hoy? Bien, entonces tengo una pregunta. ¿Estás listo? Sí. Perfecto, entonces ahí vamos a empezar hoy y quiero empezar diciéndote
que esto es como una continuación de lo que nuestro pastor ha estado hablando, que ha estado bastante interesante, que es sobre la permacrisis. ¿Lo recuerdas? Si es tu primera vez, te invito para que saliendo de aquí o en la semana veas las primeras 2 prédicas de nuestro pastor de permacrisis, que están muy, muy buenas, y entenderemos la vida desde otra perspectiva. Pues bueno, nuestro pastor hablaba sobre, la semana pasada, sobre una realidad contrastante. ¿Sí recuerdas? Que hablaba de cómo es que en la crisis o en una permacrisis también hay otra realidad, que es el día más glorioso para la iglesia que Dios tiene para nosotros. Entonces, es algo ahí donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta que vivimos en una realidad contrastante. Dile que tienes un lado, vives una realidad contrastante. Para poner un poquito más de contexto, pues vamos a definir otra vez la palabra permacrisis. El diccionario Collins define el término permacrisis como un largo periodo de inestabilidad e inseguridad fruto de eventos catastróficos. Y nuestro pastor mencionaba, y obviamente estamos todos de acuerdo, que por ejemplo actualmente nuestra ciudad está viviendo una permacrisis, donde ya llevamos más de 100 días, donde tal vez hay situaciones de inseguridad en nuestra ciudad, que eso ha cambiado todo nuestro estilo de vida. Pero es ahí donde nosotros hemos entendido que a pesar de la permacrisis, Dios siempre se va a encargar de nosotros. A pesar de estos eventos catastróficos, Dios siempre va a estar para nosotros, porque Él nos ha prometido que ahí va a estar. ¿Lo crees? Entonces, esa es una realidad contrastante, que a pesar de todas las crisis que podamos ver en el mundo, Dios siempre te va a cuidar. Dios siempre va a velar por ti. Y es importante que tú entiendas que necesitas vivir esa vida contrastante, tener el contraste de la crisis del exterior, pero haya bendición en tu vida y la gloria de Dios esté sobre ti en cada momento. Si nosotros analizamos la Biblia, vamos a encontrar muchos acontecimientos que cumplen con una característica de la permacrisis, es decir, una permanente crisis. Y vamos a poner aquí unas imágenes que yo creo que las vas a ir ubicando. Por ejemplo, cuando fue lo del diluvio, estaban en una permacrisis. Toda la sociedad, el mundo estaba en un caos, y lo que dijo Dios es: vamos a hacer un restart, vamos a hacer algo nuevo. Y eso implicó una crisis incluso para Noé, porque Noé estaba preocupado y diciéndole a la gente: va a haber un diluvio, crean, vuelvan a Dios, arrepiéntanse. Y la gente no le creía, y empezó a existir una crisis en Noé. Y cuando empezó el diluvio, imagínate cómo estaba Noé y toda su familia cuando empezó a llover, y ellos no podían ni siquiera ver lo que estaba pasando. Ellos no podían abrir ninguna puerta para ayudar a nadie, y estuvieron ahí durante mucho tiempo en el arca. Imagínate una situación donde Noé estaba experimentando una permacrisis. También podemos recordar o ver la historia de José el soñador, que fue vendido como esclavo a Egipto. No estuvo como esclavo un día ni 2 días, estuvo años. Por lo tanto, José estuvo viviendo una permacrisis. También podemos ver cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se encuentra en el desierto. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo estuvo en el desierto el pueblo de Israel? 40 años, ¿lo puse? Wow. 40 años estuvo. Entonces, el pueblo de Israel estuvo en una permacrisis en el desierto. También el pueblo de Israel fue exiliado por Babilonia. Entonces ellos ya no tenían su propio reino, sino que ellos dependían de alguien más. Y es ahí donde nosotros encontramos diferentes situaciones donde Israel y algunos sabios de Israel están en situaciones de crisis. Y después en el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia primitiva empezó a vivir persecución. Entonces, si nosotros nos vamos desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, vemos diferentes situaciones de permacrisis. Hay una situación de permacrisis. ¿Y a qué se debe que el ser humano desde casi sus inicios ha estado viviendo en permacrisis? Yo digo casi porque en sus inicios verdaderamente la crisis no existía. Cuando fue el inicio de la humanidad, no existía la crisis. Y es ahí donde nosotros vamos a Génesis con Adán y Eva, que ellos vivían en completa paz y armonía, en comunión con Dios en el Edén. No había crisis.
Pero ¿qué fue lo que provocó que desde allí, desde el Génesis, empezaran a existir las crisis y fueran crisis permanentes, fueran permacrisis? Yo creo que tú ya sabes cuál es la respuesta a esta situación, y es la desobediencia. La desobediencia a Dios llevó a la humanidad a vivir en una crisis permanente, donde vemos registro en la Biblia, pero más allá de la Biblia, en la historia, vemos crisis tras crisis. Y los sociólogos dicen que todavía vienen más crisis. Es decir, el mundo está en una permacrisis, no porque Dios lo haya decidido así, no porque Dios haya planeado que nosotros vivamos en una permacrisis, sino porque la desobediencia, la maldad del ser humano ha permitido o ha provocado que nosotros estemos en una crisis. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los culpables de que exista una permacrisis? Nosotros. Nosotros somos los responsables de esto. Y fíjate cómo dice en Romanos capítulo 1 versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto lleva al ser humano a una crisis, y no solamente a una crisis, sino a una permacrisis. Si tú llevas mucho tiempo en una crisis y no has salido de ella, probablemente sea tu desobediencia. Y es ahí donde tal vez no nos hemos dado cuenta o no hemos querido agarrar el rollo, pero estamos queriendo salir de la permacrisis en la que nosotros vivimos y no nos hemos dado cuenta que la causa somos nosotros mismos y que hemos estado lejos de Dios. La actual permacrisis que vive nuestra sociedad, que vive Culiacán, es por la desobediencia. Es por la maldad en la que nosotros mismos no nos podemos eximir. Nosotros mismos hemos sido responsables de lo que estamos viviendo. Entonces, es ahí donde vemos que existe una permacrisis que pone en evidencia nuestra falta de amor por Dios, nuestra desobediencia, y pone en evidencia nuestra maldad. Entonces, ¿por qué existe la permacrisis? No porque Dios quiso darnos una crisis. Existe la permacrisis porque nosotros la provocamos al alejarnos de Dios. Pero hay algo muy interesante en este asunto de la permacrisis, y es que la permacrisis pone en evidencia el amor de Dios para la humanidad. Y es que ante este problema que nosotros mismos provocamos, Dios tiene una solución. Voltea con el que tienes a un lado y Dios tiene una solución. ¿Dios está obligado a darnos una solución? No, pero por amor a nosotros lo hace. Algo que nosotros provocamos, que es una crisis, Dios viene y nos da una solución para que podamos salir de ahí y podamos vivir en gloria. Si nosotros analizamos cada una de las situaciones que vimos en la Biblia que mencionamos anteriormente, vamos a encontrar que todos tienen en común algo bastante especial. Y es que ante esa situación de crisis, de permacrisis que el mismo ser humano provocó, incluso en la Biblia, está la solución de Dios, que es su gloria. La gloria de Dios es la solución ante una permacrisis. Y si quieres, vamos a analizar otra vez y vamos a poner la imagen, porque cuando estaba el diluvio, en su gloria Dios puso la solución, el arca. Cuando estaba José el soñador como esclavo, Dios en su gloria hizo que él fuera a interpretar el sueño de Faraón y terminara como gobernador. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios cada momento mostraba su gloria en medio de esa permacrisis. Desde que se abrió el Mar Rojo, desde que había una columna de fuego en la noche y una nube en el día acompañándolos en cada momento, desde que cayó maná del cielo, desde que hubo codornices, desde que salió agua de la roca, era la gloria de Dios constantemente en una situación de crisis. La crisis era el desierto, pero Dios en el desierto, Dios en la crisis mostraba su gloria con el pueblo de Israel. ¿Lo entendemos? Entonces, es ahí donde vemos tú y yo que ante cada crisis que podemos ir viendo, Dios tiene una solución, y es su gloria.
cuando hay una permacrisis, también hay una solución que es su gloria. Nuestro pastor Federico Soto dijo esto: la era de la permacrisis es el hábitat de la era más gloriosa de la iglesia. Es decir, donde hay una permacrisis, va a estar la gloria de Dios también existiendo. Donde haya un problema, Dios va a estar ahí para darte la solución. Y Él se va a mostrar en gloria para ti, para demostrarte cuánto te ama y cuánto poder tiene. Basándonos en esto, yo encuentro un común denominador. Donde siempre hay una crisis, siempre habrá acceso a la gloria de Dios. Donde siempre hay una crisis, siempre habrá acceso a la gloria de Dios. Y yo aquí subrayé siempre y siempre, porque siempre significa permanente. Es decir, donde hay una permacrisis, hay una gloria permanente de Dios para nosotros también. Entonces, donde hay una permacrisis, también hay una permagloria. Di conmigo, permagloria. Ahora, esta palabra solamente hace juego con lo que nuestro pastor nos ha estado compartiendo. No es una palabra que exista en el diccionario, pero nos ayuda a entender que donde hay una permacrisis, también Dios se encarga permanentemente de mostrarnos su gloria. La palabra permagloria y cementada es una palabra compuesta de permanente y gloria, haciendo juego y contraste con la palabra que hemos conocido, que es permacrisis. Pero si pudiéramos darle una definición, vamos a decirlo que permagloria es un término que se refiere a un estado de gloria o éxito permanente y continuo que proviene exclusivamente de Dios. La permagloria exclusivamente de Dios, perdón. Se trata de una situación en la que la provisión, protección, salvación y hechos contrastantes se mantienen de manera constante en una permacrisis. Es decir, que cuando tú estás en una situación de crisis, hay la capacidad o está el acceso para que tú tengas permagloria en tu vida cuando tú decides creer en Dios. Fíjate cómo dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. ¿De qué? De gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si te fijas, este texto no habla de una gloria descendiente, ni tampoco habla de una gloria que se pausa o se detiene, sino que habla de una gloria que va ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo. Nos está dando una gloria permanente. Dios nos está dando una permagloria que siempre va en aumento. Es decir, a pesar de una crisis personal que tú estés pasando, a pesar de una crisis emocional, profesional, familiar o social, cuando vemos la gloria de Dios, Él se encargará de perfeccionarnos ascendentemente. Ascendentemente Dios está para darnos gloria y gloria. Y me encanta cómo la traducción del mensaje lo muestra. Dice: y así somos transfigurados, así como fueron transfigurados también Pedro, Juan, de manera muy parecida al Mesías, y nuestras vidas gradualmente se vuelven más brillantes y hermosas. Dice: nuestras vidas gradualmente se vuelven más brillantes y hermosas a medida que Dios entra en nuestras vidas y nos volvemos como Él. Pudiera surgir la pregunta: ¿cómo es posible que en medio de una permacrisis, que en medio de una situación de crisis, yo pueda tener una vida más brillante y hermosa? Si aquí dice que se vuelven gradualmente más brillantes y hermosas, pero si yo estoy en una crisis, ¿cómo mi vida puede ser más brillante y hermosa? Es porque Dios nos da la permagloria para que nosotros en la crisis podamos vivir así. Aunque la gente o la sociedad o los sociólogos digan que en una crisis la gente vive asustada, vive atemorizada, vive preocupada, nosotros podemos tener una vida brillante y hermosa. Pero fíjate cómo dice: a medida que Dios entra en nuestras vidas.
A pesar de que vivamos en medio de una crisis, es el plan de Dios que nuestras vidas vivan gradualmente más brillantes y hermosas. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees? Y aunque en la Biblia podemos encontrar mucha evidencia de la gloria de Dios manifestada en las diferentes crisis, hoy quiero que nos enfoquemos en Josué. ¿Has escuchado hablar sobre Josué? Te explico un poco, te pongo ahí un contexto. Josué fue el sucesor de Moisés, quien fue testigo de una vida en el desierto durante 40 años. Es decir, Josué pudo ver toda la transición del pueblo de Israel. Es decir, 40 años de una crisis. Josué estuvo en esa permacrisis de 40 años. Pero dentro de esa misma crisis, Josué pudo ver a Dios mostrando su gloria cada día. No había ni un solo día donde Dios mostrara su gloria en el pueblo de Israel, ahí en el desierto. Es decir, en esa permacrisis que ellos estaban atravesando, cada día se podía ver evidente una permagloria. Es decir, en esta permacrisis que tú y yo estamos viviendo actualmente, ya sea personal o social, Dios te da la oportunidad que tengas acceso a una permagloria. Y que no vivas desde la perspectiva de la permacrisis, sino que vivas de la perspectiva de la permagloria. Viendo las nubes cubriendo nuestra vida y viendo esa columna de fuego cada día a nosotros, que es el que nos da provisión, así como al pueblo de Israel en medio de una permacrisis. Algo que tenía Josué en su mente era: muy probablemente la crisis en el desierto está a punto de terminar, porque ya llevaba 40 años, pues ya veían muy de cerca la tierra prometida. Pero aún así tenían que continuar luchando contra enemigos para poder conquistar el lugar que ellos tomarían por hogar. Es decir, que aunque Josué tal vez ya miraba muy de cerquita que ya iba a terminar la crisis, aún la crisis se permanecía. Pero eso no era limitante para que la gloria de Dios estuviera con Josué y el pueblo de Israel todos los días. Es decir, que aunque tú veas tal vez muy lejos o muy cerca el fin de la crisis, tú no te enfoques en eso. Enfócate que todos los días tienes acceso a la gloria de Dios para que Él te proteja en cada momento. Amén. Fíjate cómo dice en Josué, y nos vamos a basar en este texto que va a ser nuestro texto base, que es Josué. Es muy famoso, Josué capítulo 1 versículo 8 y el 9 en traducción el mensaje. Dice: no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha para asegurarte de llegar a tu destino. Y no dejes ni por un minuto que este libro de revelación se te olvide. Reflexiona y medita en el día y noche, asegurándote de practicar todo lo que está escrito en él. Entonces llegarás a donde vas, entonces tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte, sé valiente, no seas tímido, no te desanimes. Dios, tu Dios, está contigo en cada paso que das. Esto se lo dijo Dios directamente a Josué, a punto de asumir su liderazgo después de que Moisés muriera. En este texto tan conocido, tan famoso, encontramos la clave perfecta para vivir en una permagloria en medio de una permacrisis. Dios le estaba dando a Josué la solución a tantos momentos de frustración y clamor de su pueblo. Este texto es la solución a una permacrisis. Este texto te va a llevar a vivir en una permagloria. Es por eso que con esto quiero que tú y yo veamos 4 verdades acerca de la permagloria. ¿Cuántas verdades? Perfecto. ¿Te parece si vamos con la verdad número 1? Muy bien, vamos. Verdad número 1. No buscamos la gloria de Dios, buscamos al Dios de la gloria. Entonces, tú no vas a buscar a Dios por su gloria, sino que tú vas a buscar a Dios por quien es Él. Fíjate cómo dice, tomando la primera parte de Josué 1:8, dice: no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha para asegurarte de llegar a tu destino. Esta parte nos habla de enfoque.
Es decir, que no te desenfoques, que no andes volteando a otras partes, que no andes buscando otras soluciones cuando Dios ya te dio la solución, cuando Dios ya te mostró el camino, cuando Dios ya te mostró cómo hacerlo. Entonces, ni te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha buscando cómo salir de la crisis. Más bien obedece lo que Dios ya dijo en su palabra, y así tú podrás ver la gloria de Dios en medio de la crisis. Muchas veces buscamos la bendición de Dios, pero no buscamos al Dios de la bendición. Y por eso terminamos frustrados porque no salen las cosas como nosotros pensamos. Porque por más veces que hemos clamado a Dios que nos saque de la crisis, ahora estamos peor. ¿Te ha pasado? Estamos tan enfocados en que Dios nos saque del problema, de la crisis, que no somos capaces de ver el verdadero enfoque de quién es al Dios al que le estamos pidiendo, que es el Dios Todopoderoso. Pasamos el tiempo pasando en cómo sería nuestra vida lejos de la crisis o al final de la crisis, cuando nos olvidamos que Dios quiere mostrar su gloria en tu vida en medio de la crisis, no al final. Dios quiere mostrarte cómo se puede vivir de gloria en gloria en medio de una crisis, no hasta que termine. Pero muchas veces tú y yo estamos pensando, ¿cómo va a ser mi vida cuando termine mi crisis? ¿Cómo será mi vida cuando termine esta situación en Culiacán? Estamos pensando en cómo será y nos estamos enfocando tanto en cómo será la solución que Dios nos va a dar, en vez de disfrutar la compañía que podemos tener con Dios en medio de una crisis. El pueblo de Israel estaba tan afanado de visualizar la tierra prometida que se le olvidó que había una columna de nube cubriéndolos todo el día, que había una columna de fuego en la noche dándoles luz y calor. Estaban tan enfocados en cómo sería la tierra prometida que no disfrutaron la gloria de Dios en su máximo esplendor en el desierto. Entonces, muchas veces tú y yo estamos tan enfocados en cómo será mi vida cuando salga de la crisis, que no estoy disfrutando el momento de gloria que Dios me puede dar cuando estoy durante la crisis. Es decir, no te desvíes ni estés enfocándote en otra cosa. Enfócate en quién es el Dios de la gloria. Enfócate en quién es el que Dios, que es el Todopoderoso, está contigo. ¿Lo crees? Y qué increíble. No desvíes tu intención. Deja de anhelar tu final feliz. Disney Channel, las novelas nos vendieron tanto un final feliz que toda nuestra vida estamos pensando en el final feliz y no estamos pensando en el por mientras con Cristo. No visualices un final con Cristo, visualiza un por mientras con Cristo, porque cuando tienes un por mientras con Cristo vas a tener un final feliz con Cristo. Entonces es donde tú y yo no debemos de desenfocarnos, ni desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino enfocarnos en el Dios de la gloria. ¿Por qué Dios le habrá dicho a Josué este verso específicamente? ¿Por qué Dios le habría dicho a Josué, no te desvíes? Yo creo que porque justo toda una generación que salió de Egipto en busca de la tierra prometida se la pasó quejándose y quejándose durante 40 años en el desierto, ignorando descaradamente la evidencia de la gloria de Dios en el desierto. Y por eso Josué no debería repetir el mismo patrón. Y yo creo que por eso Dios le repitió y le dijo a Josué, tú ya pasaste 40 años, no te desvíes, porque están a punto de llegar a la tierra que yo les prometí. ¿Quieres que acabe la crisis? Te pregunto. ¿Sí? Enfoca tu mirada en Cristo. No te desvíes de Él y verás su gloria, no al final de la crisis, sino hoy mismo. Hoy mismo verás la gloria de Dios cuando tú te enfocas en Cristo. ¿Estás de acuerdo? Vamos ahora con la verdad número 2. Y dice, la gloria de Dios se vive mediante la fe en Jesús. Y en el mismo versículo 8 dice, y no dejes ni por un minuto que este libro de revelación se te olvide. Esta es la traducción, el mensaje, que esa misma traducción dice el libro de revelación, porque es el libro de la ley que Dios le reveló a Moisés, mismo que apunta a Jesús. De hecho, toda la Biblia apunta a Jesús, y es por eso que podemos tener acceso a la gloria de Dios cuando creemos en Él. Otra versión, Reina Valera, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra fe crece. Cuando tú lees la palabra de Dios, tu fe aumenta.
nuestra fe aumenta y se nos va revelando el evangelio de Jesús en nuestras vidas. Y es esa misma fe la que activa el acceso a la gloria de Dios en todo momento. ¿Quieres ver la gloria de Dios en medio de la permacrisis? Cree en Jesús. Eso te va a dar la solución a cualquier crisis que estés atravesando. Fíjate cómo dice en Juan capítulo 11 versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué necesitas para ver la gloria de Dios? Creer. ¿Creer en quién? En Jesús. Entonces, con esta verdad número 2, nos damos cuenta que la gloria de Dios se vive mediante la fe en Jesús. Entonces, verdad número 1, no buscamos la gloria de Dios, sino buscamos al Dios de la gloria. Verdad número 2, la gloria de Dios se vive mediante la fe en Jesús. Y verdad número 3, la gloria de Dios es una consecuencia de obediencia. Di conmigo, obediencia. Fíjate cómo dice en el mismo verso 8: reflexiona y medita en él día y noche, asegurándote de practicar, di conmigo, practicar todo lo que está escrito en él. Entonces llegarás a donde vas, entonces tendrás éxito. La palabra practicar, vamos a decir que es un sinónimo de obediencia, porque tú puedes leer la Biblia y aprendértela de memoria, pero si no lo practicas, estás desobedeciendo lo que está escrito en él. Entonces, cuando tú practicas lo que está escrito en la Biblia, estás obedeciendo a Dios, y la obediencia te da acceso a la gloria de Dios en la permacrisis. La fe y la obediencia van de la mano, pero ambas son necesarias para poder ser testigos de la gloria de Dios en nuestras vidas. Esto nos garantizará el éxito en todo, aunque los pronósticos en el mundo sean otros. Josué fue testigo de la gloria de Dios muchas veces. Obedeció en cada indicación que Dios le había dado. Y es por eso que cada vez que tenían que pelear con algún otro pueblo, que tenían que conquistar la tierra, ellos tenían éxito y ganaban. Ellos tenían la victoria. Entre ellos es más famoso Jericó. Entonces, hay algo peculiar en esta historia de Josué, que es que debemos rescatar que hay una situación donde el pueblo de Israel tuvo una derrota. Dí conmigo, una derrota. Y es el pueblo de Ai. Es decir, la gloria de Dios estuvo ausente en esa guerra. ¿Pero por qué? Vamos a leerlo juntos en Josué 7:1. Dice: en la familia de Sera, que formaba parte de la tribu de Judá, había un hombre llamado Acán. ¿Cómo se llamaba? Hijo de Carmí y nieto de Zabdí. Este hombre no obedeció. ¿Qué hizo? El mandato que Dios había dado al pueblo. Dios les había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó, pero Acán se quedó con algunas de las cosas que había de haber destruido. Por eso Dios se enojó contra los israelitas. Y cuando ellos estaban en esa permacrisis de guerra, la gloria de Dios no estuvo con ellos. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por una persona, todo el pueblo de Israel la llevó. Donde hay desobediencia, no puede estar la gloria de Dios. No podemos quejarnos de la crisis en la que vivimos si hemos estado desobedeciendo. Pero hay algo que me encanta de Dios y es su gracia. Porque despuesito de eso, Dios le habla a Josué y le dice: destruyan lo que guardaron y yo los perdonaré. Y desde ahí en adelante fueron de gloria en gloria, de éxito en éxito, ganando cada batalla. Porque Dios siempre restaura nuestra lejanía con Él. Y aunque nosotros tenemos el acceso a la gloria de Dios, pero por la desobediencia la perdemos, Él está disponible en todo momento de restaurar cuando tú decides obedecerlo. Él está todos los días disponible para que tú vuelvas a Él, para que tú decidas enfocarte y puedas ver la gloria de Dios. Aunque desobedezcas, Dios siempre tendrá alternativas para ti. Me encanta Dios, es tan terco con nosotros de siempre querernos dar y dar y dar. Aunque nosotros, no sé qué nos pasa, que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer lo malo.
Y es que Dios siempre tiene alternativas para ti, para que puedas encarrilarte a sus propósitos y puedas ver su gloria. Así que obedece a Dios en medio de la crisis y Dios con su gloria se encargará de ti permanentemente. Entonces, ya dijimos 3 verdades. ¿Qué te parece si nos vamos a la verdad número 4? Verdad número 4 dice: la gloria de Dios es solo para valientes. Dice el verso 9: ¿no te lo he ordenado? Sé fuerte, sé valiente. Otra versión dice: esfuérzate y sé valiente. No seas tímido, no te desanimes. Dios, tu Dios, está contigo en cada paso que das. Dios le estaba pidiendo a Josué una cosa: ser valiente. Y con la valentía iba a poder tener acceso a la gloria de Dios. Ser fuerte y valiente no es una opción. Di conmigo: no es una opción. No es si quieres o no quieres ser fuerte y valiente. Fíjate que dice: no te lo he ordenado. Es decir, es una orden. Ser fuerte y valiente en medio de la crisis es una orden. No es pregunta si quieres o no quieres. Es una indicación. Es una orden de Dios para tu vida. En cada crisis que tú estás atravesando hoy, por más dolorosa que sea, por más difícil que sea para tu vida, es una orden de parte de Dios: sé fuerte, sé valiente. Entonces, no seamos tímidos, aunque yo sé que puede ser difícil, pero la gloria de Dios está para garantizarnos esa valentía y esa fortaleza en cada minuto. Dios está dispuesto a mostrarnos su gloria, pero no en la gloria, sino en la crisis, porque Él quiere prepararte y al mismo tiempo quiere demostrarte quién es Él. Y Él te va a demostrar quién es Él en tu crisis. Él te va a demostrar su gloria cuando tú estés en la crisis, para que puedas ver su amor y puedas ver su poder, porque Dios es poderoso. El Dios poderoso está de tu lado. Entonces, la valentía no es una opción. La valentía es una orden y tenemos la garantía 100% de que Dios estará con nosotros. Entonces, ¿de qué tememos? ¿De qué nos preocupamos? ¿De qué nos asustamos si el Todopoderoso, el más fuerte del universo, está con nosotros? Sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. Nuestro pastor lo ha dicho muchas veces: la crisis es inevitable. No puedes huir de la crisis. No puedes. Es una consecuencia de nuestras propias malas decisiones o de la humanidad en general. Pero Dios no nos puede mágicamente sacar de una crisis y ya todos felices. Dios no es así. Más bien, Dios quiere enseñarte que aún en medio de la crisis Él es poderoso y que te ama. Amén. Pero poder soportar la crisis y mantenerme fuerte y valiente en mi fe en Dios, ¿es fácil? No. De hecho, es solo para valientes. Mantenernos en la fe en Jesús en medio de la crisis no es para todos, es para los valientes. Yo no sé si tú seas de esos valientes, pero Dios te ha escogido para que tú seas valiente, y Él se encargará de darte la provisión para todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, seamos valientes, porque aunque no es fácil, Él se encargará de ti. Yo no pretendo asustarte, pero las cosas en este mundo no pintan para nada bien. Y no tardará el momento donde empiece una persecución a los que hablan de Jesús. Pero a pesar de eso, tú tienes que ser valiente. Cuando nuestra ciudad se encuentra en pleno caos, pero aún así necesitamos predicar de Jesús. A pesar del caos, necesitamos predicar de Jesús. Tú tienes que ser valiente. Cuando en tu trabajo te tengan prohibido hablar de Jesús, tú tienes que ser valiente. Cuando la ley te prohíba hablar de Jesús, tú tienes que ser valiente. Cuando la sociedad te prohíba creer en Jesús y defender la verdad, tú tienes que ser valiente. Cuando tengas que renunciar a tus sueños, tú tienes que ser valiente. Cuando tengas que morir a ti todos los días, tienes que ser valiente.
Cuando tengas que dejar tu casa o tu familia por causa de Cristo, tienes que ser valiente. Y para cada situación que Dios te mande que hagas, tú tienes que ser valiente, no importa la crisis por la que estemos pasando, porque su gloria como columna de fuego estará sobre ti. Amén. Leamos Salmos 46, 1-3. Me encanta. Dice: nuestro Dios es como castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Cuando estamos en problemas, Dios nos ayuda. ¿Cuándo? Siempre. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Sé valiente. Aunque pasen muchas cosas en el mundo, Dios es como un castillo que nos brinda protección. Fíjate cómo dice Mateos capítulo 11, versículo 11. Dice: desde que el Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Dice otra versión: solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Tú eres un valiente, pero necesitas creer la orden que Dios te está dando. Entonces, voy a concluir con esto y quiero que te lo guardes muy bien. Sin Dios no hay permagloria. Sin Dios no hay permagloria. Aunque esta verdad suena bastante evidente, es importante hacer énfasis en ello. Dios es la base de todo. Sin Dios no hay una felicidad genuina. Sin Dios no hay una plenitud. Sin Dios ni siquiera hay vida. Sin Dios, tal vez tú puedas cumplir tus sueños, ¿sí? Sin Dios, tal vez tú puedas comprar la casa que tanto sueñas, estoy de acuerdo. Sin Dios, tal vez puedas intentar cuantas veces quieras llenar tus vacíos. Pero todo esto siempre serán pequeños destellos de felicidad, pero jamás permanente. Porque sin Dios no hay permagloria. Tú puedes ver pequeños destellos de gloria, pero son pequeños, son temporales. Nada te da permagloria, solamente Dios. Entonces, sin Dios, tú no puedes ver la gloria de Dios permanentemente. ¿Qué es lo que Dios quiere darte? Una vida en gloria permanente, no solamente momentos, no solamente minutos, porque eso te lo dan los vacíos, pero Dios te da una gloria permanente. ¿Quieres felicidad? ¿Quieres plenitud? ¿Quieres sentir alegría en tu vida a pesar de la crisis? Busca a Dios y Él te dará una gloria permanente. Él te dará felicidad, Él te dará plenitud. Él te dará lo que tus vacíos te están pidiendo. Creo que uno de los relatos más famosos en el liderazgo de Josué es cuando fueron a conquistar Jericó, donde Dios mostró su gloria evidentemente, tanto que las murallas se cayeron. Pero además de Josué, cumpliendo al pie de la letra con la indicación que Dios le había dado, hicieron algo que para mí llamó bastante mi atención. Y lo vemos en Josué 6:6. Dice: Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca del pacto. ¿Lleven qué? Y que 7 sacerdotes vayan tocando las bocinas de cuerno delante del arca del Señor. Y cada día daban una vuelta. Hasta el día 7 dieron 7 vueltas. Y llevaban con él el arca del pacto. ¿Qué significa el arca del pacto? La presencia de Dios. Ellos fueron a la guerra con Jericó con la presencia de Dios. Y las murallas se cayeron. No porque dieran las 7 vueltas, no porque tocaran las trompetas, no se cayeron porque dieran un grito de guerra, sino que se cayeron porque la presencia de Dios estaba con ellos y la gloria de Dios fue visible, fue evidente, porque el arca del pacto estaba ahí. La gloria de Dios se muestra cuando tienes a Dios contigo, cada día. Gracias a Jesús, Dios ya no mora en el arca del pacto, sino ahora mora en nosotros. Que nosotros somos el arca del pacto. Nosotros somos el templo donde Él con su Espíritu Santo ha decidido morar.
Entonces, cada vez que tú y yo estemos en una crisis, recuerda que la gloria de Dios ya no mora en el arca del pacto, sino que ahora mora en ti. Y si ese espíritu no está en ti, porque tú eres el templo, no vas a poder tener acceso a la gloria de Dios y vas a vivir en una permacrisis sin permagloria. Pero cuando tú entiendes que tu cuerpo es el templo, que tú ahora eres el arca del pacto y el Espíritu Santo está sobre ti, vas a llevar una permacrisis en permagloria. La permagloria solamente es evidente cuando tú decides llevar a Dios contigo. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros, es cuando podemos ver la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro carácter, en nuestros vicios, en nuestros vacíos, en nuestras enfermedades, en nuestro alrededor y en todas partes. Cuando tú permites que el Espíritu Santo esté en el templo que eres tú. Pero para eso debes procurar que el Espíritu Santo esté permanentemente en tu cuerpo. No solamente unos días, no solamente en domingos, sino permanentemente aquí. Que el Espíritu Santo esté permanentemente aquí, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu. Por lo tanto, es un templo que tenemos que cuidar, porque cuando hay pecado, el Espíritu Santo no puede estar aquí y se va. Y cuando tú pecas, no puedes tener la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo no está en ti. ¿Qué necesitas hacer cuando pecamos? Arrepiéntete, confiesa tus pecados y el Espíritu Santo estará sobre ti y verás la gloria de Dios. Pero si tú vives en pecado constantemente, no podrás tener acceso a la gloria de Dios. No podrás tenerlo porque el Espíritu Santo no podrá morar en ti. Fíjate cómo dice en 1 Corintios capítulo 6 del 19 a 20. Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. La gloria de Dios va a ser evidente en tu vida cuando tú decidas que el Espíritu Santo esté sobre ti. Cuando el Espíritu Santo no esté, no nada más sobre ti, sino en ti, en tu interior, en tu cuerpo, en tu templo. Y allí, cuando tú seas el templo y el Espíritu Santo esté en tu templo, cuando tú vayas a las murallas de la crisis, esas murallas se van a caer, porque la gloria de Dios será evidente en tu vida. Si tú diariamente procuras que tu cuerpo glorifique a Dios, podrás ser testigo de su poder, de sus milagros, de sus maravillas que Dios puede hacer a través de ti para los demás. Porque la permacrisis no es egoísta. Tú no vas a vivir una permacrisis para tú vivir feliz. Tú vas a vivir una permacrisis para que el poder, la gloria de Dios sea evidente, y de esa manera los demás puedan ver el poder obrando en ti, y los demás te pregunten qué es lo que tú tienes y tú puedes hablarles de Cristo y haya salvación para sus vidas. Y así más personas conozcan el regalo de salvación, porque todo apunta a eso. Necesitamos predicar de Jesús, pero necesitas entender que aún en la permacrisis el mundo no se detiene. Aún en la permacrisis necesitamos estar trabajando. Aún en la permacrisis necesitamos seguir predicando. Aún en la permacrisis no debemos de enfocarnos en nuestras preocupaciones y enfocarnos en cuántas personas están escuchando de Jesús, porque es allí donde tú y yo estamos cumpliendo nuestro propósito. Entonces, yo te quiero invitar para que tú vivas en una permagloria en medio de una permacrisis, porque no sabemos cuándo pueda terminar esta crisis, pero sí puedes determinar cuándo esté la gloria de Dios en tu vida. Entonces, ¿te parece si te pones de pie? Y hoy clamamos a Dios y le decimos: Dios, yo quiero que tú estés en mí, porque sin ti no soy nada. Sin ti yo no puedo. Sin ti soy un caos. Sin ti hay fracaso en mi vida. Sin ti hay derrota en mi vida. Sin Dios no vamos a poder lograrlo. Sin Dios no vamos a poder sobrellevar la crisis. Lo necesitamos. Y además Él quiere estar contigo. Él quiere mostrarte quién es Él en medio de tu crisis. Él quiere mostrarte su poder y Él quiere mostrarte su amor. Levanta tus manos hoy y dile: Dios, hoy yo te recibo a ti.
hoy te recibo a ti y dispongo mi cuerpo, mi templo, Señor, para ti. Ahora mi cuerpo, Señor, es morada del Espíritu Santo. Y ahora, Señor, yo hago un compromiso de mantenerlo siempre en el templo, donde no importa la crisis que esté atravesando, donde no importa cuánto tiempo dure la crisis, yo sé que tu gloria será evidente cada día. Yo podré ver tu amor, yo podré ver tu abrazo, yo podré sentir tu compañía, yo podré sentir y escuchar tu voz. Yo podré saber quién eres cada día, porque me lo demostrarás evidentemente en mi vida. Señor, queremos, Señor, tu presencia. Queremos tenerte a ti, Señor. No buscamos, Señor, lo que tú puedes darnos, ni buscamos, Señor, ya salir de la crisis. No nos interesa. Lo que nos interesa es que tú estés con nosotros. Lo que nos interesa es que tú estés en mi vida, en cada momento, al despertar, al caminar, al trabajar, al dormir. Señor, que tú estés en mí. Oh Señor, yo te pido, Padre, que la gloria de Dios sea evidente en cada una de las personas que están aquí, Señor. Clamamos a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Permítenos enamorarnos más de ti, querer conocerte, querer conocer tus misterios, querer conocer lo que tienes para nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, te anhelamos. Queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Restaura mi corazón y sana mi mente. Tu presencia me envuelve y quiero por siempre estar y ante tu majestad. Tu gloria desciende, restaura mi corazón y sana mi mente. Tu presencia me envuelve y quiero por siempre estar ante tu majestad. Si es la primera vez que nos acompañas hoy, o tienes poco, tal vez ya te encuentres harto de la crisis en la que estás viviendo, pero hoy Dios tiene una solución para ti, y es estar contigo en medio de la crisis. Es mostrarte su gloria evidente cada día. Y ya no verás a la crisis y tu enfoque será en la crisis, sino ahora tu enfoque será en Dios. Y en medio de la crisis te sentirás seguro, te sentirás en paz, porque esa paz es la que te da Dios. Pero es cuando tú decides aceptar a Jesús en tu vida. Y yo te quiero invitar hoy para que aceptes a Jesús en tu vida. Y así la crisis no se va a acabar, no, la crisis seguirá, pero verás la gloria de Dios en tu vida. Ya no verás la crisis como antes. Entonces vamos a poner una oración en pantalla y vamos a leerla juntos, pero yo te quiero invitar a que lo hagas con todo tu corazón, creyendo que a partir de hoy se activa la gloria de Dios en tu vida. Vamos a leerlo juntos. Dice: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Damos un fuerte aplauso a Dios.